Saludos, mis amigos y hermanos. La Semana Mayor, en Semana Santa, hay mucha gente que purga sus pecados con penitencias. Hace unos años atrás, en el Parque Centenario, una persona le había hecho una promesa a Dios, ¿no? Y de rodillas cruzó el parque. En esa época, el parque estaba empedrado, ¿no? De rodillas. Sus rodillas sangraban, pero sangraban. Otras personas, ¿no? Habían sido, envían, bueno, tú pecaste, ve y reza tanto, Padre nuestro, reza, bueno, y le mandan de penitencia. Tienen que hacer penitencia, tienen que hacer penitencia. Y en Semana Santa hay gente que hace filas para supuestamente confesarse y purgar sus pecados. Pero eso, ¿qué es eso? Eso nada más es una costumbre de una religión, pero no tiene asidero bíblico, base bíblica de la palabra de Dios. Es decir, Dios en su palabra no enseña eso, no enseña eso. Si una persona, quien quiera que sea esta persona, comete un pecado, quien quiera que sea, debe ir delante de Dios y confesar su pecado a Él y arrepentirse de su pecado. Sí. No, de nada sirve, lo repito, que, bueno, voy a ir de rodillas, pero si su corazón no cambia, si en ese corazón hay pecado, ¿de qué sirve? No sirve de nada. Usted puede cometer un pecado y va y le dice, acúsame que he pecado y me he emborrachado, acúsame que he pecado y he adulterado, acúsame que he pecado y he mirado a la mujer de mi prójimo, he fornicado, acúsame. ¿Y qué le dicen? Bueno, tienes que hacer esto y aquello. Y usted va y cumple con las penitencias que le envían. ¿Y sabe qué? Vuelve a hacer lo mismo en otro tiempo. Y vuelve lo mismo, y vuelve lo mismo, y vuelve lo mismo. Porque no es que se ha arrepentido delante de Dios. Cuando una persona realmente se arrepiente, ¿saben qué sucede? Dios ve a esa persona, escucha a esa persona y lo hace una nueva persona. Cuando realmente hay arrepentimiento. De nada sirve, porque hay gente que se flagela, es decir, coge y hasta se rayan con gilet, con cuchillo, para supuestamente purgar el pecado. No purga nada, porque esa persona, hombre o mujer, vuelve a pecar e irse contra Dios. Así que de nada vale. Miren, en el Salmo 39, Salmo número 39, quiero leerles el verso 11. Salmo 39, 11. Fíjense, dice el Señor aquí, dice, con castigos. Esas son las palabras del rey David. Qué hermosas palabras, ¿saben? Dice, con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Fíjense, con castigos corriges al hombre por su pecado. Dios nos castiga, especialmente cuando no somos sus hijos. ¿No? Hay muchas personas que están enfermas como consecuencia de haber pecado contra Dios, de irse contra Dios, de irse contra el Señor. Y no se han arrepentido de sus pecados. No se arrepienten. Pueden hacer las penitencias que sea. Pueden cruzar la ciudad de rodillas cuantas veces sea.
Pero si Cristo no ha cambiado esa vida, si esa persona en verdad no se ha arrepentido, ¿qué va a suceder? ¿Qué sucede con esa persona? Nada. El objetivo es de Dios cuando castiga, es que esa persona no vuelva a caer en lo mismo. A veces no entendemos que el amor de Dios es el amor de Dios, el amor del Señor. Aquel que viene y trata de que el hombre vuelva en sí a través del castigo. Pero hay personas que, aunque llegue el castigo, ¿no? Me tocó una vez hablar con alguien que tenía cáncer. Y era una persona llena de odio, de rencor y de irse contra los demás y contra Dios. Tiene un cáncer agresivo. Le hablé del Señor Jesús, de la salvación y del amor de Jesús, que el Señor Jesucristo podía obrar en su vida y en su corazón, pero que tenía que renunciar a su pecado, arrepentirse de su pecado. Tenía tanto rencor guardado que no había, hermanos míos, ninguna duda de que ese rencor guardado lo había enfermado de cáncer. Se lo comía el cáncer. Lo devoraba el cáncer. Pero este hombre no quería arrepentirse. No quería arrepentirse. ¿Saben que las veces que buscamos a Dios de verdad es cuando algo está pasando en nuestras vidas? Algún dolor, alguna pérdida. El ser humano ahí busca a Dios. Ahí se acuerda de Dios. Veamos la pandemia. En la pandemia la gente buscaba a Dios, clamaba a Dios. Claro, había muertos aquí, había muertos allá, muertos por todos lados. Había muertos. Y eso tenía asustada a la gente, asustada. Y buscaban a Dios, clamaban a Dios. Pero una vez que la pandemia ha pasado, vuelven a lo mismo, ¿no? El apóstol decía, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Eso ha pasado. Pero la persona que se arrepiente de verdad, que le dice, Señor, perdóname, Señor, ayúdame. El Señor dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Así dice el Señor. Pero usted puede hacer las penitencias que sea. Pero si su corazón, si su vida no cambia, volverá y volverá y volverá y volverá. Por eso, mi amigo, comprendamos el amor de Dios. El amor de Dios es para que no lo ofendamos a Él, para que usted y yo no nos hagamos daño. Sí, ese es el amor de Dios. Si estamos pecando, si hemos pecado, arrepentirnos delante de Dios, porque el pecado es ofender a Dios. Ofender al Señor. Señor, perdona mi pecado. Perdóname por ofenderte. Ayúdame, Señor, a cambiar. Cambia mi vida, Señor. Hazme de nuevo. Hazme nueva criatura, Señor. Una nueva persona. Me arrepiento, Señor. No quiero volver más a cometer ese pecado. No quiero volver a caer en ese pecado. Solo allí el Señor vendrá, lo levantará, lo sanará y lo sacará adelante. Sí, amigo, es el poder de Dios. ¿Se acuerdan? Murió en la cruz, resucitó en poder. Con ese poder que tiene en la cruz, por ese poder que se levantó de entre los muertos, con ese poder puede cambiar su vida, así como cambió la mía. No fue la religión que cambió mi vida. Fue el poder de Dios que cambió mi vida. ¿Cómo? Cuando me arrepentí de mis pecados y le dije, Señor, hazme de nuevo. Ven a mi corazón y guía mi vida. Sí, mi amigo, eso es lo que el Señor hace. 40 años de eso ya. 40 años. Y yo sé por qué se lo digo. A mí no me lo dijeron, a mí no me lo contaron. Cristo lo hizo conmigo. Así como lo ha hecho en la vida de miles y miles y miles
que de verdad se han arrepentido. La penitencia no corregirá nada en su vida, no le ayudará en nada, sino que cuando usted deja que el Señor corrija su pecado y usted se arrepienta, Cristo lo limpiará, la limpiará para siempre, para siempre. En el Salmo 94, Salmos 94, quiero leerles aquí el verso 12. Salmo 94, 12. Dice así: bienaventurado el hombre a quien tú, el Señor, corriges y en tu ley lo instruyes. Fíjense, bienaventurado el hombre a quien tú, Dios, corriges y en tu ley lo instruyes para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cabe en el hoyo. Salmo 94, 12 y 13. Mis hermanos, dice, bienaventurado a quien el Señor corrige. Si usted siente que la mano de Dios se está grabando en su vida, si está pasando por momentos duros, por momentos difíciles, la muerte de un familiar, la muerte de un amigo, la muerte de un amigo, de un hijo, de una hija. Si usted siente como que Dios le está faltando, bueno, es Dios llamando su atención. Es Dios diciéndole, estoy aquí. Y le digo, amigo, le digo, amiga, abra su corazón al Señor Jesucristo. Arrepiéntase de los pecados. Y no es que vaya a hacer penitencia, no, arrepiéntase. Reciba a Cristo en su corazón para que usted tenga el poder de vencer al pecado, porque el pecado no se vence con penitencias. El pecado podemos vencerlo en arrepentimiento y pedirle al Señor que venga a morar a nuestros corazones. Mis amigos, quien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas se quedan atrás y todo es nuevo. Todo es nuevo. Las penitencias no pueden lograr eso. Venga a Cristo ahora. Abra su corazón allí donde está. Sentado, arrodillado, como sea. Allí, no importa si está en el cuarto de baño. Arrepiéntase de sus pecados y hable con el Señor. Recíbalo en su corazón. Y va a ver que Él morará para siempre en su vida. Arrepiéntase. El Señor quiere perdonarlo, perdonarla. Sí, mi amigo. No. No haga penitencias. Arrepiéntase. El mensaje central de Cristo cuando tenía 30 años, empezó su ministerio. ¿Sabe cuál fue? El mensaje central es: arrepentíos y creed en el Evangelio. Y lo sigue predicando hoy día por medio de su iglesia. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepiéntase y cree en Cristo. Dios los bendiga, mis hermanos y amigos. Amén.